Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar un poco de los entornos gráficos, cómo es que funcionan. No va a ser muy detallado, pero le vamos a dar una repasada acerca de cómo funcionan en Windows, cómo funcionan en Linux y pues más que eso, no mucho. Así que vamos ya. Esto es cómo funcionan los entornos gráficos en los sistemas operativos tipo Unix y, por qué no, también en Windows. Pues vamos ya. En este video, como ya vimos, vamos a aprender sobre un poco el entorno gráfico y en comprender más o menos cómo funciona, la diferencia entre un manejador de ventanas y un escritorio, como lo es Gnomo. Un manejador de ventanas no es otra cosa más que la habilidad que tiene el sistema operativo, el programa gráfico en este caso. ¿Por qué el programa gráfico? Vamos a ponerle orden a esto. Linux es el sistema operativo. Linux es, junto con el kernel, por supuesto, GNU Linux, es el verdadero sistema operativo. Casi siempre entro en conflicto con la gente que dice que sabe Linux, pero solamente sabe dar clics en Gnomo, en KDE o en cualquier otra cosa gráfica. Porque lo que yo siempre respondo es que tú no sabes Linux, tú lo que sabes es Gnomo. Y Gnomo incluso puede ser portado a FreeBSD, a Solaris y a cualquier otra cosa, porque es un programa, no es el sistema operativo como tal. Y esto hace que pues tú puedas tener Gnomo en cualquier cosa. Vamos a esperar a que arranque. Pues bien, ¿cómo funciona esto de los entornos gráficos? Vamos a ir de un poco sabiendo cómo funciona. Es muy parecido incluso como en Windows. El subsistema gráfico de Windows no es más que un servidor gráfico, que también es igual en Linux y en cualquier sistema que use gráficos, que simplemente reporta la posición del mouse contra el escritorio, o más bien dicho, contra su lienzo, porque en este punto no hay un escritorio, hay un lienzo. En este lienzo se dibujan ventanas. Windows se llama Windows porque todo es una ventana en Windows, valga la redundancia. Esto significa que si tú eres programador pero hardcore, un programador de C, por ejemplo, tú sabes perfectamente que cuando estás programando, y no con lenguajes bonitos como C#, como Java, Python, que tú le mandas un objeto frame o window y se dibuja una ventana, tú sabes que en Windows todo es una ventana y no hay botones, no hay checklist, no hay nada de eso. Lo único que sabes es que existe un bucle infinito que recibe lo que normalmente aquí arriba conocemos como eventos, pero a bajo nivel no es más que una función que se llama en ese bucle infinito. Es decir, el botón sobre una ventana no es más que una ventana sobre una ventana. Y el entorno gráfico lo que hace es saber que ocurrió un clic en tal posición geográfica de la pantalla y dice, mira, dieron un clic en este lugar de la pantalla. En ese lugar existe una ventana que el usuario piensa que es un botón, pero en realidad es una ventana y yo lo trato como una ventana. Lo mismo ocurría si es un textbox, si es un checkbox, si es una lista desplegable. Entonces dice, mira, yo voy a mandar este clic con estas coordenadas geográficas a una variable de control que está en un bucle infinito. ¿Por qué está en un bucle infinito? Porque nunca sabes cuándo vas a dar clic. No sabes en qué momento vas a dar clic, en qué momento vas a dar una tecla del teclado, vas a presionar una tecla. Entonces todas estas cosas que tú vas escribiendo dando clics se van almacenando como mensajes en ese bucle. Y cuando recibe uno de estos mensajes, pues se lanza una función. Y esta función ejecuta cosas de acuerdo al código que tú esperabas que se ejecutara porque ocurriera un clic ahí o se presionara un botón. En alto nivel a esto lo llamamos eventos. Pero ese botón no es más que una ventana que está sobre otra ventana superpuesta. Eso es todo lo que entiende el sistema operativo, que a su vez está sobre un lienzo que dibuja exclusivamente ventanas. No puede dibujar otra cosa. Pero no entiende de minimizar, de maximizar, no entiende nada de eso.
lo que entiende es que hay bloques a los que va a llamar ventanas. Y estos bloques tienen que ser controlados para que puedan hacer algo más amigable con el usuario. Vamos a verlo de esta forma. Normalmente las personas cuando quieren entrar a modo gráfico en Linux o en cualquier sistema como FreeBSD usan esto, el StartX. Pero el StartX no es más que un script que lanza otros procesos atrás, como el lienzo, que es el servidor X, junto con otras aplicaciones que ya le van poniendo encima el manejador de ventanas o el escritorio. La diferencia entre un manejador de ventanas y un escritorio es que un manejador de ventanas hace específicamente eso, te permite manejar las ventanas. Porque sin el manejador de ventanas solamente son bloques geográficos que están en la pantalla y que están ahí estáticos, que no hacen nada. Necesitas alguien que las controle. Ese es el manejador de ventanas. Por eso es más rápido un manejador de ventana que un escritorio como Nomo. Porque el Nomo está en una capa de abstracción más arriba. Es decir, el Nomo depende de un manejador de ventanas que a su vez depende de un lienzo, que es el entorno gráfico básico. Lo vamos a demostrar más prácticamente para que esto vaya teniendo sentido. Vamos a lanzar el lienzo, que es el servidor X directamente, el xinit. Este xinit lo que va a hacer es ponerme un lienzo gráfico. Ahí está, tenemos una terminal y eso porque se lo pedimos, porque en realidad esto lo está lanzando por default. El lienzo gráfico ni siquiera pone esto. Si yo no le pongo esa ventana, vamos a ver si puedo salir de aquí. Exit. Ahí está, ya terminó. Si yo le pongo, por ejemplo, que lance ls, no hace nada. De hecho, aquí me va a dar un error. Por aquí debería estarlo el ls fallado. Porque el ls no es un programa gráfico que se comunique con el lienzo gráfico de la X. Entonces, lo que hicimos aquí al dar enter es lo mismo que si yo hiciera esto, xterm. Porque este sí es un programa gráfico. Vamos a ver si puedo lanzar, por ejemplo, el x6. Ahí está, directamente. Y está sobre este cuadro, que sería una terminal que fue con la que lo lanzamos. Y está los ojos. Pero no puedo hacer nada con ellos. Bueno, ellos sí están haciendo algo con mi mouse. Lo pueden seguir porque este programa lo que sirve es para testear el mouse. Es para saber si realmente el sistema gráfico sabe dónde está geográficamente el mouse. Que tiene una X porque se trata de un servidor X. Por eso se ve con forma de X. Pero no puedo hacer nada, no le puedo hacer clic, no lo puedo mover. Si al caso podría dar un control C, que es para que agarre el mensaje de que quiero que se cierre. El control C. No, pues ni eso. En este momento, como no tengo ni control sobre eso, no puedo ni cerrarlo. No hay nada que me permita mandar la señal de que quiero cerrarlo. Así que estoy atorado. Si yo quisiera salir de aquí, pues tengo que reiniciar completamente. Y es lo que voy a tener que hacer. Vamos a arrancar otra vez porque me quedé atorado, ya que no podía controlar nada porque no tengo manejadores. Bueno, ese es el lienzo básico sobre el que se construye todo. Entonces, lo mismo ocurre con Windows. Tiene un lienzo sobre el que va dibujando cosas y cada subsistema va agregando una función como un manejador de ventanas. El manejador de ventanas es el que pone el marco con maximizar, minimizar y poderlas mover de posición. Si se dieron cuenta, yo no pude mover esos ojos de ahí. Yo no pude hacer nada con ese cuadro que estaba ahí, que es una ventana, pero vacía. No pude hacer nada. Y eso es porque no tengo forma de manejarlas. Para eso sirve el manejador de ventanas. Y el escritorio, ¿qué es un escritorio? Bueno, el escritorio es, ya que tenemos un manejador de ventanas, pues sí, manejamos las ventanas. Podemos hacer con ellas cosas. Bueno, ahorita todavía no tenemos ni manejador de ventanas. Podemos hacer cosas como maximizar, cerrar, pero entre ellas no hay comunicación. No tienes forma de hablar el programa B con el programa A. Cuando tú ya tienes un escritorio como Nomo, es como tu escritorio, es decir, ya tienes papeles sobre el escritorio y tú puedes interactuar con esos papeles porque están sobre el mismo escritorio. Por ejemplo, una de las cosas que más usamos es el portapapeles. El portapapeles existe porque es un subsistema que ya una vez que tienes el manejador de escritorios, este subsistema ya te permite copiar texto por un lado y pegarlo por el otro. Eso ya es un escritorio. El portapapeles es el inicio de un escritorio. Si no tienes portapapeles, no tienes ni escritorio.
Y pues ya puedes hacer cosas que como el drag and drop. Ya puedes agarrar un objeto de un lado, de una ventana, que sería un bloque blanco así todo vacío, arrastrarlo con el mouse y soltarlo sobre otra ventana. Todo eso que ocurrió y tan sencillo para el usuario de un arrastrar y soltar, por debajo es un show de código impresionante. Tiene que saber dónde estaba el mouse, cómo se movió geográficamente el grid de la pantalla. Tiene que saber todo eso para que ocurra ya como un evento final de que arrastré, copié y pegué. Pero todas esas funciones que lo hacen tan complicado, eso ya es un escritorio. Y es por eso que los escritorios son más lentos que los manejadores de ventana, porque un manejador de ventana simplemente está ahí controlando ventanitas, pero nada más. Por ejemplo, esto ya está preparado para todo tipo de gráficos, porque ya existe un bucle que está recibiendo los mensajes, por eso yo puedo escribir el bucle de los mensajes de los que les hablé hace rato. Lo que no puedo es controlar la ventana, simplemente es un marco blanco que está ahí que no puedo hacer nada, no lo puedo mover, no lo puedo cambiar el tamaño, no puedo hacer nada. Sin embargo, ya está preparado para ejecutar cualquier cosa gráfica. Si yo aquí le lanzo el LibreOffice o el Firefox o cualquier cosa, me lo va a aceptar. Solo que van a ver que no tenemos forma de controlarlo, más allá de lo que el mismo programa me permita. Es decir, sobre el programa puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ni siquiera puedo abrir menús porque no hay nada que controle esas ventanas. Como dije, aquí se debe desplegar un menú. Pero resulta que el menú, desde la perspectiva del manejador gráfico, el menú es otra ventana. No la puedo manejar, o sea, aquí debería desplegarse, abrirse, y como esto tiene que cambiar de tamaño, no solo como un botón, esto está más sencillo, porque esto es solo un botón que se le doy clic y se acabó. Pero esto tiene que desplegarse en el espacio, de hecho ahí se ve que lo intenta, pero se cierra, porque no sabe cómo controlar eso, no sabe qué hacer con eso. Aquí yo quisiera sacar el menú contextual, el del botón secundario. Ahí se medio ve, yo creo que sí se alcanza a ver que lo trata de abrir, pero se cierra, porque no sabe cómo manejar esos eventos. Porque eso que se está tratando de abrir ahí es otra ventana. Otro problema aquí es que como no está manejando bien las señales, porque no hay un manejador de ventanas, pues no tengo forma de salir de aquí. Si le doy al F4, no pasa nada. No puedo salir de aquí. Por lo que de nuevo, como con los ojos X, el X-Eyes, pues estoy atrapado. Entonces no puedo hacer nada más que andar sobre la misma aplicación, así que lo voy a tener que reiniciar. Ya reiniciado, pues volvemos a las mismas, que tenemos el lienzo de las X, pero no podemos hacer nada. Yo cuando uso un entorno gráfico, pues lo uso completo. Me gusta tener un entorno de escritorio, porque el manejador de ventanas pues es muy básico. Pero de nuevo, el motivo por el cual usar un manejador de ventanas en máquinas de pocos recursos es solo para poder controlar estos lienzos. Y una vez que controlas el lienzo, pues ya puedes por lo menos abrir, cerrar, maximizar, minimizar todo lo que pues se puede hacer en un entorno gráfico. Entonces quedamos en que el Start X no es otra cosa más que una recopilación de scripts que van poniendo subsistemas y subsistemas hasta entrar en un modo completamente funcional, porque esta es la parte más básica, la parte ya configurada, de hecho, con el driver de la tarjeta de video y todo, porque antes de esto habría que configurar el driver de, por ejemplo, de Nvidia, si tuviéramos Nvidia, o cualquier cosa. O sea, este es el punto en el que ya está trabajando la parte básica del driver. Entonces, si aquí lo queremos hacer ya más funcional, pues, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo Nomo, sería Nome Session. Ahí está. Y al darle Enter, pues activa el entorno de manejador de ventanas de Nomo, más los subsistemas como copiar, pegar, arrastrar. Entonces aquí ya podemos hacer cosas. De pronto pudimos mover del lugar este cuadrito, ya lo podemos controlar.
Ya tenemos fondos contextuales, que antes no teníamos estos menús. Ya podemos manejar menús. Y de nuevo, recuerden, todo esto no es un icono, es una ventana. Esta es una ventana que tiene adentro otra ventanita y que simplemente por sus subsistemas pues empiezan a aparecer como objetos, pero en realidad son ventanas que están dentro de las ventanas. Ya podemos usar por fin menús porque ya tiene un marco. Aquí podemos ver el marco que está siendo manejado correctamente. Ahora sí podríamos salir con la opción Quit, Control Q. Bueno, pude haber manejado Control Q, nada más que no me acordé de esto y usaba el F4. Y con esto ya tenemos listo lo que es, o supongo yo ya he entendido lo que es la parte de manejadores de ventanas y los escritorios. Y la parte básica, lo que es el X. Ahora, una de las cosas que es su bendición y al mismo tiempo la perdición de los X sobre otros sistemas como los forms de Windows es que los forms de Windows, aunque trabajan más o menos de la misma forma, son una cosa integrados, es un programa integrado que tiene servicios pero integrados que se hablan por el mismo hardware. Las X por default, no con Wayland, sino las X tradicionales, es un servicio como el FTP, como el web, que está corriendo, es un servidor. De hecho, el servidor de las X se llama servidor porque es un servidor, que puede trabajar en UDP o en TCP/IP. Y estos marcos y todo esto en realidad están siendo enviados por datos de red. ¿A dónde? Al localhost. Entonces, cuando tú ves estas ventanas, realmente se está mandando por medio de TCP/IP, pero a localhost, todo lo que vemos en pantalla, lo que lo hace un poquito más lento, lo que hace que algunas cosas que necesitan aceleración gráfica, como los juegos, pudieran ir un poco más lento, aunque ya hay parches para eso. También, pues esa es su maldición, pues porque tiene que hacer estos pasos, depende de la red y del protocolo TCP/IP para dibujar estas cosas. Al mismo tiempo es su bendición, porque en el caso de Windows, como todo está localizado, y esto nació además como un servicio para el internet, o sea, son servidores que estaban hechos para red, para terminales tontas. Yo puedo traerme programas de otro servidor, como al final de cuentas el servidor X es un servidor gráfico que recibe datos como un FTP, pues no solamente puedo mandarlos a localhost, también lo puedo mandar a un IP. Por ejemplo, si yo hago esto y le digo que quiero conectarme a mi servidor de virtualización, que es el 10.253, le decimos que sí, ponemos la clave. Bueno, aquí no va a pasar nada porque se me olvidó un parámetro. Este parámetro "-x" en el SSH, también se puede sin el SSH, pero ahorita por seguridad usamos SSH. Lo que le estamos diciendo es que se prepare para recibir un túnel de el servicio X, que va a pasar por TCP/IP, obviamente. Así que ahora, en lugar de estar en el localhost, todo lo gráfico va a pasar por red. Y esta es su bendición, porque si yo quiero lanzar, por ejemplo, el Virt Manager, este Virt Manager que aparece en pantalla es el del servidor remoto. De hecho, se está, como un loop, se está ejecutando a sí mismo, porque el virtualizador se está llamando a sí mismo desde adentro del virtualizador hacia afuera. Cosas raras. En fin, yo puedo llamar cosas, por ejemplo, a ver, ¿qué podría llamar aquí? El extern. ¿Tiene extern? No. Excise. No tiene nada de eso. Nome. No, pues no tiene nome. De hecho, yo no, a mis virtualizadores yo no les pongo nada. Lo único que tiene es este Virt Manager, y eso porque para controlar la máquina virtual. Pues entonces solo podemos probar con esto. Entonces yo aquí puedo volver a abrir. Y todo esto está pasando por red. Ahora está pasando por mi red LAN. Aquí está tardando pues porque está dando loops, o sea, está dando vueltas y vueltas en algo que... como en el OBS, cuando pones una pantalla que se va hasta el infinito, pues así esto está haciendo cosas, ¿no? De hecho ya se me bloqueó en el mismo loop. Pero esto es normal, esto ya yo lo esperaba. O sea, no pasa en condiciones normales. Solo que me estoy pasando de lanza dándole vueltas a lo que no debería.
Y pues, de hecho, no sé si se escucha, pero ya el ventilador del CPU de la máquina de virtualización pues está un poco agitado, ya se escucha fuerte. Esto es porque lo estoy haciendo algo que yo sabía que no debía hacer. Aún así lo hice para mostrarles la ventaja de lo que son las X a través de internet. Así como lo hice hacia mi internet, hacia mi servidor de virtualización que está aquí en la LAN, igual lo pude haber lanzado un servidor en la nube y traerme, por ejemplo, el Firefox de un servidor en la nube que tenga un enlace, no sé, de 10 gigas y navegar en mi máquina que tendría solo 400 megas, navegar como si estuviese en una máquina de 10 gigas y descargarme cosas, obviamente a la máquina remota, a velocidades de 10 gigas. Yo solo me quedo con la salida como si estuviera sintiendo ese poder de navegar a tanta velocidad, cuando en realidad solo lo estoy haciendo quedándome con la salida porque se está enviando por red, debido a que el X, como es un servicio de red, y ya lo dije anteriormente, pues simplemente funciona a través de TCP/IP y en las máquinas locales funciona a través de localhost. Espero que esta información te haya sido útil. Si gustas seguir recibiendo más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Y en la descripción del video te dejo nuestro enlace hacia el grupo de Telegram por si quieres unirte a nuestra comunidad. Y nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.